¿Qué tal? Buen día. Buen día, estimado Santiago. Muchas gracias por asistir a nuestra sesión plenaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Te dejo en el uso de la palabra la diputada Selenia, quien hará la presentación que corresponde a tu persona. Y de nuevo, muchas gracias por tu presencia. No, al contrario, una disculpa por el problema técnico. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeras y compañeros. Coordinador, buenos días, doctor Santiago Nieto Castillo. Bueno, pues, ¿qué tal? Durante este segundo día de reunión plenaria, me complace dar la bienvenida al doctor Santiago Nieto Castillo, quien nos expondrá el tema llamado Compromisos del Estado Mexicano ante el Gafi, relativos al combate mundial del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. A continuación, realizaré una pequeña presentación. El doctor Santiago Nieto Castillo es licenciado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Realizó un máster internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es profesor investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel segundo. A partir del 2015 hasta el 2017, fungió como fiscal especializado para la atención de delitos electorales. En el año de 2014 se desarrolló como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del año 2008 al 2013 participó como magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, también es autor de 9 libros, entre los que destacan Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo. También el otro denominado como Control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, así como los derechos en los tiempos de género, de mujeres, feminismo y el derecho. Y bueno, pues le damos la bienvenida, doctor Santiago Nieto. Para nosotros es un gusto tenerlo en nuestra plenaria. Bienvenido seas. Muchísimas gracias al coordinador, Tonatiuh Bravo. Muchísimas gracias, Selena Contreras, por la invitación, y muy contento de poder hablar con todas y con todos ustedes, con mucho respeto y con mi reconocimiento por la representación popular que encabeza. Quisiera hacer una presentación. Voy a compartir una pantalla si me lo permiten. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, un poco para hablar sobre los compromisos del Estado mexicano en materia del Grupo de Acción Financiera Internacional. Tenemos que decir que el primer... México forma parte de Gafi desde el año 2000 de manera como miembro de pleno derecho. Solamente 3 naciones en América Latina tenemos ese estatus, que somos México, Argentina y Brasil. Y en ese contexto, México asumió las 40 recomendaciones de Gafi, siendo la primera la generación de una evaluación nacional de riesgo, de tener un mecanismo que nos permitiera tener un diagnóstico claro sobre cómo estamos en materia de lavado de dinero en el país. El primer ejercicio se desarrolló en el año 2016 y el segundo ha sido 2019-2020, que es el que me permito presentar en cumplimiento, insisto, a la recomendación número 1 de Gafi. Paralelamente, conforme vayamos platicando de los temas o poner yo a su distinguida consideración los temas, encontraremos la necesidad de hacer algunos ajustes en la normatividad nacional vinculado precisamente con el cumplimiento de las recomendaciones de Gafi y particularmente con los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo. El primer tema que habría que plantear tiene que ver con la delincuencia organizada. Está presente en la pantalla
el mapa en donde podemos ver a las pues, principales organizaciones delictivas en el país. Básicamente tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto, 2 de naturaleza supranacional, que serían el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, tenemos espacios que operan en distintas zonas geográficas. Por ejemplo, el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o los Viar en Michoacán, el Cártel Independiente de Acapulco, aunque recientemente se logró reducir la capacidad operativa del Capuchino en Acapulco. Tenemos además el caso de Guerreros Unidos y los Rojos en Guerrero, en Morelos, el Cártel de Tláhuac o el Cártel Santa Rosa de Lima, que se encuentran, el Cártel de Tláhuac y el Cártel Tepito y Unión Tepito en la Ciudad de México, o todavía brazos de operación de los Zetas en Veracruz. Y bueno, Tamaulipas tenemos tanto la presencia del Cártel del Golfo como la presencia del Cártel del Noreste, que es una, digamos, escisión de los Zetas. Hay una parte en Chihuahua donde la línea sigue, digamos, ha tenido un resurgimiento, y bueno, pues en realidad tenemos un espacio en donde se han ido multiplicando la cantidad de delitos o la tipología de delitos. Durante algún tiempo de la historia pasada de México, el narcotráfico era la principal operación de todos estos grupos delictivos. Sin embargo, esto ha ido variando y va a depender también del contexto geográfico. Santa Rosa de Lima empieza con robos de hidrocarburos y a partir de ahí se va multiplicando a otro tipo de conductas delictivas. Y encontramos trata. Es sintomático que la mayor cantidad de reportes, por ejemplo, provengan de estados como Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, para la introducción de la frontera en el tema de trata. El robo de hidrocarburos lo seguimos encontrando pues, en algunas regiones, en Querétaro, en Guanajuato, pero bueno, por supuesto también hay espacios en Veracruz, en Puebla, en el Estado de México, en Hidalgo, donde esto ocurre. Y bueno, finalmente sí tenemos un tema pues vinculado con el tráfico ilícito de especies. Por ejemplo, el pepino de mar en Yucatán, o el tráfico de totuaba en el Mar de Cortés. Ahí son prácticamente gente pues, de nacionalidad china, que están operando la pesca ilícita de la totuaba, a la que le quitan el buche para ser vendido como afrodisíaco en China. Entonces, digamos, esta es digamos, la parte más compleja o la amenaza más importante en nuestro país en materia de lavado de dinero y de cumplimiento, por tanto, las recomendaciones de Gafi, tiene que ver con esto, con el combate a la delincuencia organizada. He planteado en otros espacios, en otros escenarios, que tenemos la obligación de tener un enfoque integral. No basta con detener a los líderes o a los sicarios, a los narcomenudistas, porque por más que un fiscal en una entidad federativa o un secretario de seguridad en una entidad federativa detengan a 10 narcomenudistas o a 10 sicarios, en realidad mientras siga habiendo dinero de estas organizaciones para poder suplantarlos por otro grupo de personas cada vez más joven en edad, entonces pues en realidad no estaremos resolviendo ni atacando el problema. Ahora, por eso se requiere el combate a las estructuras financieras, se requiere el combate a la corrupción política que les da cobijo, se requiere el combate a la corrupción judicial y ministerial que los protege, porque al final del día, en materia de procuración de justicia, la corrupción se encuentra en el no ejercicio de la acción penal, se encuentra en no establecer servicios civiles de carrera que sean idóneos, y por supuesto incluso en concesiones de los juicios de amparo ya en el ámbito de impartición de justicia. Hemos visto casos como el caso desafortunado del magistrado Alvear en Jalisco. Hemos tenido casos y trabajamos con el gobierno del estado de Jalisco, con el gobierno del estado de Coahuila, de Nayarit, en la investigación de personas relacionadas con los poderes judiciales locales y el poder judicial de la federación, que en ocasiones están trabajando para los grupos delictivos, ¿no? Recordemos el caso de Alvear, ya destituido del cargo y ya sometido a un proceso penal en donde no podía comprobar 50 millones de pesos en sus ingresos. Tenemos el tema de la delincuencia organizada.
ha disminuido el número de tomas clandestinas y ha disminuido el número de, digamos, de miles de barriles robados de manera diaria. Llegamos a tener 80,000 en noviembre de 2018. Ahora estamos en el monto entre 5,000 y 6,000 barriles diarios. Sin embargo, bueno, esto ha significado pérdidas solamente en 2018 por 66,300 millones de pesos. Y aquí el tema es cuántos es el dinero, cuántos son los recursos que en realidad están siendo utilizados por la delincuencia organizada en el país. Se calcula, por ejemplo, solamente en tráfico en trata de personas a nivel global, unos 150 billones de dólares, de los cuales el 10% están en América Latina. Realmente tenemos una problemática respecto a la metodología empleada, pero los montos estimados tenemos que van ascendiendo a pues $1 billón de pesos en el ámbito del lavado de dinero durante estos años. Ahora, el asunto también tiene que ver con que se ha ido multiplicando los mecanismos mediante los cuales se va recuperando flujo de efectivo u otro tipo de mecánicas o de valores que son utilizados por los grupos delincuenciales. Básicamente el oro, la adquisición de oro, pero por otro lado también la adquisición de bitcoins. Y eso incluye una segunda recomendación que tiene que ser modificada en nuestra normatividad interna para poder atender de mejor forma los activos virtuales. Eso me voy a referir un poco más adelante sobre ello, y con ello cumpliríamos la recomendación número 15 de Gafi. Respecto a la corrupción, pues realmente tenemos, digamos, forma evidentemente parte digamos, el discurso, el resultado electoral del año 2018, pero y también ha formado parte de una discusión importante a nivel de las entidades federativas, cómo combatir la corrupción y cómo se encontraron, digamos, mecanismos de corrupción sistémica, como pudiera ser la estafa maestra, Odebrecht, Operación Zafiro, todos estos espacios en donde los recursos básicamente eran utilizados extraídos vía contratación gubernamental en empresas fachada y de ahí retirados por trasladores de dinero, trasladores de valores. Eso nos generó a nosotros una preocupación y una línea de investigación respecto a los temas de combate a la corrupción, máxime cuando, de acuerdo con los indicadores internacionales, pues 2018 fue nuestro peor año. Esto se ha logrado mejorar en 2019. Vamos a esperar los resultados del año 2020 en cuanto a estos indicadores internacionales. Pero el índice de percepción de la corrupción en 2018 nos ubicaba, recordemos que es una escala de 0 a 100 puntos que establece Transparencia Internacional. Como todos lo recordamos, nos ubicó en el lugar 138 de 180 países analizados. Teníamos 28 puntos, hoy tenemos 29, estamos en el lugar 130. Sin embargo, sigue siendo insatisfactorio, evidentemente, este indicador internacional. Somalia tiene 8 puntos y nosotros 29, mientras Finlandia llega a tener 89, Dinamarca 88, pues realmente estamos muy lejos todavía de los parámetros de los países de menor corrupción del globo terráqueo. Y el informe de barómetro global de la corrupción, esto sí es una mejora sustantiva. Antes, en 2017, 61% de las mexicanas y los mexicanos percibíamos un aumento en la corrupción, y hoy esto se ha reducido a 44% para 2019. Insisto, faltará medir 2020 y ver cómo está operándose estas escalas, ¿no? También ahí se puede ver la Escuela Nacional de Calidad Regulatoria del INEGI, en donde pues la percepción es muy alta, 87% en 2019. Sin embargo, ya cuando se contrasta respecto al número de personas que vieron un caso o vivieron un caso de corrupción, ya se reduce significativamente. Esto lleva, creo que, otro punto de discusión que en alguna ocasión he tenido la oportunidad de comentarlo tanto con el coordinador Donativo Bravo como con la diputada Marta Tagle, y tiene que ver con la relación entre corrupción y elecciones.
Realmente tenemos indicadores importantes y, bueno, afortunadamente incluso hoy hay una declaración del consejero Lorenzo Córdoba diciendo que hay una buena relación con la Fiscalía General y con la Unidad de Inteligencia Financiera, pero evidentemente el flujo de información es un primer paso para poder evitar que haya recursos ilícitos en las campañas, básicamente en 3 vías. Primero, la corrupción empresarial, es decir, que haya grupos de empresarios que fomenten dar recursos a las campañas electorales a cambio de favores en la contratación futura, y pues esto no es algo extraño a nosotros. Odebrecht utilizó en 3 continentes esa metodología con éxito, digamos, de acuerdo con sus parámetros y su pensamiento. Pero bueno, puede ser también pues, la estafa maestra en el ámbito de la contratación gubernamental, el peculado electoral, es decir, el desvío de fondos, bienes y servicios para fines electorales. Tenemos además ahí el tema del financiamiento ilícito en campañas electorales. En Coahuila en 2017, en Nayarit en 2017, hubo personajes los cuales estaban ofertando a su electorado pues temas muy relacionados con los grupos delincuenciales, estas promesas para abrir casinos o para abrir discos para menores de edad que se dieron en esas 2 elecciones en particular, pues nos hablan de una porosidad en el ámbito sobre todo en el ámbito municipal respecto a la posible influencia o presencia de los grupos de delincuencia organizada. Aquí también ha sido pues, importante una nueva visión o una nueva perspectiva que, por ejemplo, la consejera Humphrey ha planteado para el Instituto Nacional Electoral, para efecto de poder tener una mayor interacción y poder estar incluso verificando de manera concomitante este flujo de recursos. Luis Carlos Ugalde, María Amparo Casar han publicado un libro, me parece importante en este rubro, en donde hablan de que datos del Banco de México, hasta 6 veces, hay más de 6 veces flujo de recursos en efectivo en un mismo estado cuando estamos en campaña electoral que cuando no estamos. Por tanto, eso nos lleva a la necesidad de plantear pues cómo mejorar los mecanismos de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, particularmente, y de los partidos, por supuesto, de nueva constitución. Y bueno, la relación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Esto es algo en el que se te va a tener que trabajar. Ya hay una legislación importante, el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona el financiamiento ilícito a las campañas o las aportaciones individuales, que bueno, siempre se puede hacer una aportación individual, las personas físicas, no así las personas morales a las campañas electorales, a los partidos políticos, pero no puede superar los montos establecidos por la propia legislación. De lo contrario, puede existir una responsabilidad en el ámbito de lo electoral administrativo por no reportar recursos y en el ámbito de lo penal electoral por no respetar los topes de las aportaciones individuales. Ahora, yo creo que el tema central tiene que ver con la impunidad. La impunidad sigue siendo un problema. Tanto Raúl Cervantes en su momento como Alejandro Gertz Manero han planteado que los niveles de impunidad en el sistema tradicional oscilaban entre el 98% de los casos. Hoy en día se judicializan solamente el 2.2% de las carpetas de investigación, y esto tiene que ver con muchos problemas estructurales. Pues básicamente el tema de la corrupción, el tema de la ausencia de un modelo integral de servicio civil de carrera, los sueldos bajos en el ámbito de los ministerios públicos. Digamos, hay muchos elementos que tendríamos que estar planteando de por qué no se judicializan más carpetas de investigación. Ahora, buenas noticias en esto es que en el año 2018 habíamos tenido 6 sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero, 2019 llegaron 84 sentencias, y bueno, se ha ido incrementando el número de recursos incautados, 10,000 millones para 2016 a 2018. Tenemos en la UIF 7,000 millones de pesos congelados actualmente, y en lo que se ha operado esta administración, pero también ahí hay un tema central. ¿Qué vamos a hacer con ese recurso que el día de hoy se queda en los ámbitos de
en los ámbitos del sistema financiero. Ahora, hay 3 puntos. El de la extinción de dominio. Yo soy partidario de la extinción de dominio. Creo que Estados Unidos, Inglaterra, Colombia nos han marcado un buen procedimiento para efecto de poder limitar la capacidad técnica de los grupos delictivos. Tenemos una asignatura pendiente, que es la del beneficiario final, de realmente encontrar a las personas que han roto la estructura social, que han cometido actos de corrupción y que son finalmente los poseedores de los bienes muebles, inmuebles que han sido adquiridos por vía ilícita. Hay que recordar que este es uno de los puntos centrales para el Estado mexicano y para el Grupo de Acción Financiera Internacional. Hay una necesidad de modificar nuestra normatividad para poder clasificar el contexto de beneficiario final. En ocasiones la ley utiliza el término beneficiario controlador. Nosotros pensamos que tenía que uniformarse no solamente en términos conceptuales, sino en la generación de un listado de beneficiarios finales. Es algo que podemos hacer si las WIPES y las unidades de inteligencia patrimonial económica en las entidades federativas empiezan a hacer el flujo de información para poder generar este reconocimiento de las personas en el ámbito local. ¿Quién es el dueño del rancho? ¿No? Que, digamos, tenemos el caso de Emilio Cebadúa, y un chofer suyo era dueño de un rancho en Chiapas. Realmente la pregunta es si el chofer tendría la capacidad económica para poder haber adquirido un rancho así. Ahora, la economía informal, 57% de la economía, eso es un riesgo de lavado de dinero. 57% de nuestra economía es informal, representa el 22% del Producto Interno Bruto. Datos de 2018-2019. Problema, en 2020 va a haber un incremento en la economía informal del país en razón de la pandemia. Y segundo, pues vamos a tener hemos visto un aumento considerable en empeños, en préstamos en el sector informal, y esto significa solamente una cosa: se está transitando por la pandemia, las personas están deshaciéndose de sus cosas para poder subsistir, y bueno, evidentemente esto nos va a generar un impacto el próximo año en términos financieros. Lo que tenemos que hacer es ver cómo se fortalece el sector formal para que las personas paguen impuestos, y uno de esos procesos tiene que ser la inclusión financiera. Me preocupa el flujo de operaciones en efectivo. 2015 fue el año más complejo. Hubo mayor incremento entre 2014 y 2015 el flujo de efectivo, pero se ha sostenido este incremento de efectivo. Pienso nuevamente en el tema de las campañas electorales. No vimos a las campañas electorales como una amenaza en sí, porque creo que el control, existe un control adecuado por parte del INE, de los OPLES. Creo que habría que fortalecer a los OPLES, pero bueno, eso ya es una discusión que les tocará a otras instancias hacerla, pero el tema de la corrupción política sí hay un tema vinculado con el uso de efectivo. Las infraestructuras de mercado, creo que vamos bien. Hemos logrado que los SPACE, el SPID, el CODI, han sido mecanismos que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda han estado incorporando, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisando el sector financiero, y esto nos ha logrado que tengamos un incremento en los usuarios de banca por Internet, lo cual implica un proceso de mejora del actual 37% de economía bancarizada que hoy tenemos. Chile tiene, por ejemplo, el 72%. Está muy por encima de nosotros. Y las operaciones en dólares, aquí el problema más bien tiene que ver con centros cambiarios. Las casas de cambio no me preocupan, mayor cosa. Las personas pueden cambiar hasta $4,500 ahora, $300 al día. Pero en el centro cambiario se pueden cambiar hasta $10,000 diarios sin identificación. Esto creo que no aborda a algo que se ha planteado de forma relevante en muchas ocasiones, y que tiene que ver con el que se pueda identificar a los clientes o usuarios de los servicios, particularmente el del centro cambiarios. Como pueden ver ahí, la modificación entre 2010 y 2011, con la entrada en vigor de las restricciones, impidió que hubiera mayor cooptación y colocación
de recursos de la delincuencia organizada por el uso de dólares. Pero nuestro punto más relevante tiene que ver hoy, o una de las vulnerabilidades más graves del sistema, son las operaciones de comercio exterior. Aquí en este tema tenemos primero en 2020 va a haber una disminución de operaciones de comercio exterior por la pandemia y también del ingreso de turistas, pero sobre todo lo que hemos detectado fue, inclusive con personas que fueron contratadas en esta administración, es el incremento de los casos de corrupción en aduanas y en puertos. Esto pues representa un problema, particularmente en Nuevo Laredo, que es nuestra aduana más importante, pero Manzanillo o Altamira se han convertido también en Veracruz, en aduanas marítimas relevantes, y tenemos, esto también habría que recordarlo, pues la aduana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En todos estos, ¿qué se ha visto? Desde tráfico de tiburones con cocaína, tráfico de pepino de mar, les decía, en progreso, hasta buques que descargan su contenido en pipas por combustibles sin que pasen por el Servicio de Administración Tributaria, etcétera. Es decir, una de las graves vulnerabilidades de nuestro sistema financiero tiene que ver con esta parte, ¿no? Los puertos de entrada y salida internacionales. Y eso nos deja estas cartografías de dos planos, el de impacto y probabilidad. Encontramos insisto, como amenazas y vulnerabilidades relevantes la delincuencia organizada, la corrupción, el nivel de recursos generados, la impunidad y el movimiento transfronterizo en puertos de entrada y salida internacional. Esa es nuestra parte pues, más compleja en lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo, pues en realidad no, lo único es la porosidad de nuestras fronteras. Esto realmente sería el tema, porque pues nuestra cercanía con Estados Unidos, pero en realidad pues la existencia de grupos terroristas nacionales e internacionales en nuestro país no es algo que digamos, nos genere preocupación, pero evidentemente por nuestra cercanía con Estados Unidos es relevante tener protocolos de actuación en tema de combate al financiamiento al terrorismo para evitar que haya combatientes extranjeros. Tenemos una falta de maduración aún en el SAT de los modelos de riesgo de supervisores de actividades vulnerables. Esto es algo con el que ya se está trabajando con el SAT, con Raquel Buenrostro, con García Gibson, para poder tener una metodología adecuada en el régimen de PLD. Y el combate al financiamiento, la proliferación de armas de destrucción masiva, digamos, se está trabajando con el CNI un sistema de respuesta. Evidentemente, lo mismo, México no tiene problemas de proliferación de armas de destrucción masiva, ni tampoco de financiamiento al terrorismo, pero bueno, forma parte de nuestros estándares internacionales que debemos cumplir, dada nuestra cercanía. Yo creo que cerraría con dos riesgos emergentes, las tecnologías fintech, es decir, prácticamente activos virtuales, el sistema de bitcoins, la adquisición de bitcoins. México es el segundo ecosistema más grande en América Latina de captación de recursos vía bitcoins. Y el problema es que una persona en una memoria USB se puede llevar el dinero y materializarlo en cualquier parte del mundo. Y el otro tema tiene que ver con COVID-19. Pornografía infantil, trata de personas, fraudes cibernéticos, usurpación de identidad, han sido las constantes durante estos meses a partir de marzo, y bueno, creo que se requiere una transformación y primero un reconocimiento de que esta realidad está en tránsito, en donde el phishing, donde el delito cibernético se convierte en el mecanismo para defraudar a las personas. Esto lleva a la necesidad de que se cumplan algunos estándares internacionales. Primero, el financiamiento al terrorismo tiene que ser el objetivo de la ley. Esto nos permitiría cumplir con Gafi. Gafi obliga a que las leyes de lavado de dinero también incluyan como objeto de la ley el combate al financiamiento al terrorismo. Segundo, las personas políticamente expuestas. Aquí es necesario reconocer a los directores generales hacia arriba, en la federación, en los estados, en los municipios, diputadas, diputados, senadores, senadoras,
jueces, juezas, magistrados, magistradas, etcétera, que formen parte de este grupo que tiene que ser analizado con mucho mayor detalle por parte de las autoridades en el sistema financiero, del sistema financiero y de los sectores obligados por actividades vulnerables. El enfoque basado en riesgo, todos los sectores. Hoy se discute si el fútbol, por ejemplo, tendría que ser una actividad vulnerable. Yo soy de la idea que sí, pero bueno, es necesario que todos los sectores, vendedores de autos, blindadores, vendedores de joyas, de arte, de metales preciosos, etcétera, tengan un enfoque basado en riesgo. La necesidad de reconocer al beneficiario final. El hecho de que en actividades vulnerables se puedan reportar operaciones sospechosas y no solamente operaciones en las cuales se superan determinados umbrales será un caso importante. Tenemos a las organizaciones sin fines de lucro. No hay a nivel de México un problema con estas organizaciones, si bien sí las hemos encontrado apoyando a grupos de migrantes en sentido positivo y en sentido negativo, es decir, en casos en donde podría haber existido tráfico ilícito de personas, trata de personas. Lo cierto es que el enfoque internacional en la recomendación número 8 nos obliga a que sea con un enfoque de financiamiento del terrorismo que nosotros pues no vemos en nuestro país, pero tendremos que cumplir el estándar internacional. Es necesario que haya programas de capacitación, sistemas automatizados, auditorías internas o externas, y esto nos lleva a cumplir con la recomendación número 23 de Gafi. Hoy en día México tiene una recomendación no cumplida y es precisamente la que tiene que ver con los sujetos obligados por actividades vulnerables. Se había planteado en las diversas iniciativas que han presentado varios partidos políticos que haya más facultades prácticas de la UIF, el hecho de que tengamos estas unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas, coordinación para el intercambio de información, que los fideicomisos sean una actividad vulnerable. Pienso en OHL, pienso entre otros espacios donde los actos de corrupción se construyeron a partir del dinero incorporado en fideicomisos. Que los testaferros sean considerados como un delito independiente a la operación de lavado de dinero, la coordinación con la Guardia Nacional a partir de una guardia financiera, esto muy parecido al modelo italiano, al modelo español, en donde puedan ser como personas, policías especializados en materia de delitos financieros. La información de partidos políticos y sindicatos, también esto se ha planteado como una mejora normativa sustancial y que para efecto de poder blindar tanto digamos que no se introduzca dinero ilícito en las campañas. Por supuesto, el INE es la instancia competente, es un órgano constitucional autónomo. Sin embargo, yo considero que hay temas como la corrupción política, como el financiamiento ilícito proveniente de delincuencia organizada, que el INE o el sistema electoral por sí solo no puede enfrentar solos. Quiero decir que es algo que va más allá de lo electoral, que tiene que ver con temas de seguridad nacional y que, por tanto, distintas áreas del Estado mexicano tienen que intervenir para efecto de que los grupos delincuenciales, por ejemplo, no estén financiando campañas, no estén financiando sindicatos o no estén lavando el dinero en actividades como el fútbol. Está pendiente también la reforma en materia de la lista de personas bloqueadas. Ya había pasado por el Senado, pasó por Cámara de Diputados, hubo una reserva, la reserva se levantó en el Senado, pero hasta este momento sigue en el Senado sin que haya sido todavía dictaminada por el Pleno. Mejor dicho, pasó por el dictamen en la Comisión de Hacienda, faltaría el Pleno. El Código Penal Federal, lo importante es que el delito del financiamiento al terrorismo sea un delito que pueda llevar como sanción a las personas jurídicas. Esto nos parece también importante. Y lo que se ha planteado de que la Secretaría de Hacienda participe en el sistema nacional anticorrupción. Básicamente, con estos, digamos, ajustes a la normatividad, estaríamos en condiciones de cumplir las recomendaciones 8, la 23, la 38, la 4 de Gafi y poder solicitar una recalificación. México tiene que ser reevaluado cada 3 años. Ya nos hubiera correspondido este año el proceso evaluatorio, pero la pandemia hizo que Gafi modificara sus fechas, pero en el mes de febrero de
2021. Todo parece indicar que estaremos en proceso de revisión por el Fondo Monetario Internacional y por Gafi. Necesitamos estas reformas para efecto de que nuestro país pueda aumentar su calificación. Hoy en día tenemos 5 recomendaciones cumplidas, tenemos 19 recomendaciones mayoritariamente cumplidas, pero tenemos un espacio, un área de oportunidad muy grande todavía en el ámbito de 15 recomendaciones parcialmente cumplidas y una no cumplida. ¿Para qué nos sirve? Hay que hacerlo con un enfoque pensado en nuestros problemas. Gafi tiene una buena metodología, por ejemplo, para el tema del tráfico de armas. México es, en este momento, tiene la vicepresidencia de Gafi durante este año y el objetivo, nuestro planteamiento fue que aceptaríamos acompañar a Alemania en la presidencia siempre y cuando el tema del tráfico de armas se pusiera en la mesa. Ahora, el enfoque que tiene Gafi es tráfico de armas en materia de financiamiento del terrorismo. Nosotros tenemos que vincularlo con nuestra problemática, que es delincuencia organizada. Pero, pues básicamente, señor coordinador, señoras diputadas y diputados, este sería, digamos, el estándar que estaría pendiente para cumplimentar las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Santiago. Y bueno, a mí me gustaría rescatar pues la información expuesta sobre lo que ocurre en materia de comercio exterior, el movimiento de mercancías ilícitas en nuestros puertos, mismos que sirven para el blanqueo de capitales. Y bueno, por otro lado, pues el combate del terrorismo, pero que afortunadamente la neutralidad de nuestro país en la escena internacional no lo involucra totalmente, pues. Entonces, como usted ya lo había mencionado, doctor Santiago, solo pues ha de cumplir con todos los protocolos. Muchas gracias por esta interesante ponencia. Por aquí tenemos una lista de preguntas, si el tiempo nos da. ¿Estamos bien en tiempo? ¿Sí? Sí, sugeriría que fuera una sola ronda, máximo 1 minuto cada quien, y luego ya él nos hiciera favor de responder. Perfecto. Tenemos en la lista a la diputada Marta Tagle, la diputada Adriana Medina y la diputada Ruth Salinas. Gracias, diputada. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, justamente con respecto al documento que comenta del dinero bajo la mesa, que es una investigación periodística por parte de María Amparo Casar y diferentes organizaciones, hay algunas propuestas al final del documento que me parecen muy interesantes y que de proceder podrían convertirse en iniciativas de ley, pero me gustaría conocer su opinión con respecto a algunas que tienen que ver directamente con el trabajo que usted realiza al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por una parte, habla de que los procesos de fiscalización no solo se activen en épocas electorales y sobre todo que no dependan exclusivamente del Instituto Nacional Electoral, y por ello propone establecer un sistema integral de fiscalización en el que participen los sistemas de inteligencia financiera, que en este caso sería la UIF, la Auditoría Superior de la Federación, las instituciones fiscalizadoras estatales y la Unidad de Lavado de Dinero de la Procuraduría, que en este caso ya sería de la Fiscalía General de la República, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y también en este mismo tema de los recursos en campañas, se habla de crear mecanismos y normatividad de vigilancia focalizada en cuentas simplificadas. Por todo este tema de que es muy fácil todavía obtener plásticos para dineros y circulan de manera muy fácil pequeñas transferencias, por donde también se evita esta fiscalización para los recursos de campaña. Y por otra parte, propone revisar la tipificación y sanción de conductas delictivas electorales, como el uso de los recursos ilícitos en las campañas, en los actos de intimidación a los electores, o recientemente los casos de violencia política que deben ser considerados como graves. Asimismo, rediseñar el esquema de sanciones ante la falta de reporte de operaciones. Y este tema tiene que ver con algo que cuando usted estuvo frente a la FEPADE insistió mucho con respecto a los juzgados especializados en materia penal electoral. Me gustaría conocer su opinión al respecto de estas propuestas. Muchas gracias. Seguimos con la diputada Adriana Medina. Gracias, diputada Selenia. Muy buen día, doctor. En septiembre del 2019 presenté una iniciativa junto con algunos diputados de nuestra bancada, en el cual
debido a las recomendaciones que da el Grupo de Acción Financiera Internacional, destaca pues la necesidad de que las instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera sean autónomas. Debido a esto, nosotros presentamos ante el Congreso esta iniciativa en crear un nuevo organismo de inteligencia financiera denominado como Centro Nacional de Inteligencia Financiera, debido a todos los temas que abarca. Creo que es muy importante que se maneje como un organismo independiente a lo que es el gobierno federal, y que se aproveche al máximo la experiencia que tiene la institución como tal, y que tenga también con base presupuestal y estructural a la misma unidad. ¿Para qué? Para que se pueda completar. Y esa es me parece que creo que es una de las recomendaciones que está haciendo también la GAFI, en mantener un organismo descentralizado, ahora sí que del Poder Ejecutivo, que no dependa de él, y poderlo, ahora sí, seguir con estas recomendaciones. Hemos tratado de coincidir con reuniones con usted, pero debido a la pandemia y todo eso se tuvieron que posponer, porque me interesaba mucho conocer la opinión de usted referente a esto. Se ha trabajado, se ha estado llevando a cabo este tema, lo hemos estado ahora sí que promoviendo, y lo que hicimos más fue hacerle la modificación a los artículos 22, 74 y 76 de la Constitución, para que usted o el encargado de este organismo tuviera las facultades ya como un organismo descentralizado del gobierno federal. Entonces, mi pregunta o mis preguntas son: ¿qué le parece la propuesta? Si está bien elaborada esta propuesta, y si podemos seguir esta ruta para que se pueda lograr algún tipo de avance en este sentido. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Continuamos en nuestra primer ronda de preguntas con la diputada Ruth Salinas. Gracias, diputada Selenia. Agradecer la presencia hoy del doctor Santiago. Bienvenido. Y abordar el tema de las criptomonedas, que tanta relevancia ha ido teniendo en estos últimos años. Veo importante, más para los que estamos en comisiones como transparencia y anticorrupción, y preguntarle y saber su opinión sobre si nuestra legislación vigente es suficiente para combatir al crimen organizado que realiza operaciones a través de las criptomonedas. Saber qué acciones legislativas podríamos realizar para cerrar esta opción de operación para el crimen organizado. Por la respuesta le agradezco mucho, doctor, y de nuevo un gusto saludarlo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Y por último, para cerrar esta primera ronda, el diputado Juan Carlos Villarreal. Juan Carlos. Sí, muchas gracias, diputada. Doctor, escuché puntualmente toda su intervención. Hay un tema que menciona usted, el tema de la vinculación de los recursos al tema de las campañas políticas. Creo que esa es la base de gran parte de la corrupción y de los escándalos de corrupción que ha habido en los últimos años. Sin embargo, pues es lógico que al ver candidatos y al ver gente que se promociona durante muchos años, durante mucho tiempo en el tema electoral, pues no sabemos de dónde sacan los recursos para promocionarse. Es un tema como que un secreto a voces que todos vivimos siempre, el hecho de que hay gente que dura hasta años en campaña y bueno, todos sabemos que hay dinero que se triangula a través de las organizaciones criminales, o inclusive el tema de las entregas de dinero en efectivo, como usted bien lo menciona, que inclusive lo hemos visto en los escándalos que ha habido últimamente, que se han hecho públicos, donde hay entregas de dinero en efectivo. Desde su perspectiva, cabe la posibilidad, nosotros así lo vemos, de hacer una reforma que vuelva mucho más transparente, una reforma electoral
la entrega de estos recursos. Digo, sabemos que sí hay la entrega de estos recursos, podríamos cerrar el paso y decir que no se entreguen este tipo de recursos, pero es difícil porque perseguir el efectivo es complicado. No habría la posibilidad, de su perspectiva, que pudiéramos modificar el procedimiento de la entrega de estos recursos en la ley electoral para poder atacar este tema que está de moda y que creo que es el fundamento de los casos de corrupción que hemos visto en los últimos años, ¿no? Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Adelante, doctor Santiago Nieto. Hemos terminado nuestra primera ronda de preguntas. Muchas gracias, diputado. Empezaría con el planteamiento de la diputada Marta Tagle. Primero, respecto a los recursos, evidentemente todos los sistemas de fiscalización y financiamiento de partidos políticos y campañas son perfectibles, y yo considero, tal como lo plantearon María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, que sí es necesaria una mayor coordinación entre las distintas instancias, la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la FEPADE, evidentemente la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Yo solamente enfatizaría la necesidad de que fuera en un marco de absoluto respeto a la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Es decir, yo creo que digamos, el INE tendría que marcar la pauta para efecto de ver en qué términos quiere que Unidad de Inteligencia Financiera o la Auditoría Superior de la Federación, con los modelos de riesgo que tenemos, podamos proporcionarle información. Ha habido varios planteamientos al respecto. Se ha platicado también tanto con el doctor Lorenzo Córdoba como con la consejera Humphrey respecto a la posibilidad de estar revisando de forma concomitante y entregando información al INE respecto a, por ejemplo, empresas que formen parte del padrón de proveedores del INE o de aquellas que los partidos estén contratando. Porque pensamos que también vía empresas fachada el dinero puede irse de las campañas electorales hacia fines de naturaleza personal. La otra tema es la revisión de candidatos y candidatas, sobre todo en ámbitos locales o en algunos espacios geográficos en donde hubiera conocimiento de que los grupos criminales están operando. Esto tendría que ser en el marco, evidentemente, de la decisión autónoma de cada instituto político, de cada partido político, pero creemos que la información con la que cuenta la unidad, pues valdría la pena que fuera utilizada para blindar de que los partidos políticos no sean sorprendidos por alguna persona que esté relacionada con grupos criminales. Pongo un caso muy concreto. En el estado de Nayarit hubo un candidato en el 2017 que empezaba a regalar en ocasiones televisores. La verdad es que era demasiado el flujo de recursos y al final, cuando es detenido el fiscal Vieira en Estados Unidos por posesión de millones de dólares por trabajar en favor de grupos criminales, pues esta persona dejó de tener recursos para financiar su campaña. Creo que eso es algo que tendríamos que estar viendo. Respecto a la vigilancia focalizada, sí hay un tema importante. Ha habido varias metodologías de introducción de dinero a campañas electorales, por ejemplo, a partir de los plásticos. Se han llegado a utilizar incluso sindicatos blancos para efecto de repartir tarjetas de débito. Esas tarjetas de débito se le dan a otras personas que pueden extraer recursos y estar en un esquema que se denomina, los denominamos en el argot pitufeo, para poder mandar recursos hacia un mayor número de personas. Yo creo que aquí el tema tiene que ver con los umbrales, sobre todo. Necesitaríamos empezar a poder revisar no solamente los umbrales que hoy en día utiliza la unidad. La unidad recibe reportes del sistema financiero cuando hay una operación mayor de $7,500, pero evidentemente muchas de estas operaciones son mucho menores, se encuentran fragmentadas, y eso es digamos, una especie de fraude a la ley. Respecto a la violencia política de género, pues yo no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha planteado. Creo que hay una par de sentencias muy importantes del Tribunal Electoral señalando que si una persona, un hombre, afecta
los derechos político-electorales de una mujer y comete un acto de violencia política de género, no puede considerarse que tenga un modo honesto de vivir. También yo creo que en este supuesto, si hubiera alguna petición pues, de la Comisión de Género o del INE o de cualquier instancia, el Consejo General, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la unidad tendría la obligación de proporcionar la información financiera respecto de estos sujetos para efecto de que se les investigue también, no solamente por la violación a los derechos político-electorales de las mujeres, sino también por alguna posible intervención ilícita en sus finanzas. Por tanto, me parece que todo esto puede ser materia de nuevas reformas para puntualizar cómo se tiene que detener la práctica de violencia política, que desafortunadamente sigue siendo una constante, particularmente en ámbitos municipales. Respecto a lo que dice la diputada Adriana Medina, sí, es una iniciativa muy importante que cumple con la recomendación número 29 de Gafi. Gafi, en la recomendación 29, obliga a tener una unidad central de inteligencia, pero exige que tenga autonomía técnica y de gestión por lo menos. La verdad es que tenemos distintos tipos de WIF a nivel global. Hay WIF que son más policiales en las secretarías de seguridad, hay WIF que son más ministeriales en las fiscalías. Nuestra WIF es una WIF administrativa, pero puede haber incluso WIF híbridas. Yo me refería hace rato a Italia o España que tienen esta característica. Yo creo que es fundamental establecer en la ley que debe tener la unidad una autonomía técnica de gestión. Hay inclusive WIF que han sido llevadas a los bancos centrales que tienen la característica de ser órganos constitucionales autónomos para efecto de poder salvaguardar el cumplimiento de esta recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional. A mí me parece que sí es un tema fundamental. Hay quien ha planteado que sea un órgano constitucional autónomo. A mí me parece que con que tengamos el cumplimiento del estándar internacional de autonomía técnica de gestión sería más que suficiente. Pero sí, evidentemente hay que evitar correr el riesgo de que la UIF sea utilizada como un mecanismo político, como se llegó a utilizar, inclusive para, digamos, sancionar o perseguir candidatos opositores, como en el pasado. Ahora, respecto a lo que señala la diputada Ruth Salinas, sí, el problema con las criptomonedas es uno de los puntos centrales de interés de Gafi y de la comunidad internacional. Ha sido el mecanismo adecuado para poder, digamos, utilizado, mejor dicho, por grupos delincuenciales para poder blanquear capitales. En la ley se está previendo que tienen que registrarse como actividad vulnerable. Eso ya lo tiene en este momento la ley de prevención. Pero se tiene que emitir toda una regulación secundaria en el ámbito de disposiciones de carácter general por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque lo que tenemos que pedir es que las plataformas que utilizan estos sistemas para la emisión de moneda virtual puedan registrar de manera adecuada a sus clientes o usuarios. En este momento, pues no es necesario, a pesar de que ya se emitió el layout, a pesar de que por parte de la UIF, a pesar de que ya se dieron 2.400 avisos relacionados con activos virtuales, pues en realidad solamente se reportan aquellas operaciones que superan un umbral de 56,000 pesos. Si la operación no tiene más de 56,000 pesos, entonces pues no será avisada a la unidad de inteligencia financiera. ¿Dónde hemos encontrado esto, el tema de activos virtuales? En hackers, sobre todo hackers comprando activos virtuales, en trata de personas, materializando el dinero vía activos virtuales. Y yo lo que diría es que necesitamos incorporar que todos los proveedores de estos servicios identifiquen a sus usuarios, avisen de cualquier actividad sospechosa que ellos encuentren. Por ejemplo, si llega una persona, la nacionalidad, el tipo de transacción financiera, creo que todos estos elementos de inusualidad en la operación de un sujeto, si fuera una persona muy joven que estuviera haciendo este tipo de operaciones, creo que nos debe de llamar la atención y tendríamos que recibir un aviso por parte de las plataformas. Hoy en día solamente 11 plataformas se encuentran registradas, pero insisto que México es la segunda
el segundo ecosistema más grande en materia de activos virtuales. Y bueno, el diputado Juan Carlos Villarreal habla sobre el problema del efectivo en campañas electorales. Tiene toda la razón. Hemos visto recientemente 3 videos en el ámbito público, 2 que vienen de 2 con servidores públicos, uno entre particulares, pero los 3 con una complejidad administrativa y de posible comisión de una conducta delictiva o mínimo de responsabilidad administrativa electoral. El problema es que nuestra economía se encuentra bancarizada en un 37%, eso significa que el 63% de la economía se mueve en efectivo. Y como dijo el diputado Juan Carlos Villarreal, es absolutamente cierto, es mucho más complejo poder estar fiscalizando el efectivo. Hay que recordar que los grupos delincuenciales tienen el efectivo y lo introducen al sistema financiero comprando autos, joyas, arte, inmuebles, pero el de la corrupción política está en el sistema financiero, se saca bien presas fachada y se empieza a distribuir. Los montos ya se había comentado, por lo menos Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar hablan de 6 veces más, que son datos del Banco de México. Y el tema es que podemos detectar el flujo de efectivo cuando se empiezan a depositar en cuentas particulares o cuando se empieza a adquirir inmuebles o bienes con recursos en efectivo. Creo que esto es nuestro, digamos, compromiso más grande para poder mejorar la calidad digamos, del sistema financiero en México y con ello impactar en las campañas electorales, es reducir el uso de efectivo. Y esto implica empezar de entrada reduciendo o eliminando los billetes de alta denominación. Un billete de 1,000 pesos, un billete de 500 pesos son billetes que, digamos, pueden trasladar grandes cantidades en espacios pequeños y eso pues, permite tener una mayor operación de lavado de dinero. Creo que si quitamos los billetes de 1,000 pesos daríamos un paso importante en esta reducción del uso de efectivo. Pero bueno, evidentemente ese es uno de los temas centrales. La unidad va a estar colaborando, como se ha dicho, con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos en los 3 videos y pues evidentemente creo que debemos mantener esta política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Micrófono. No se escucha, Selenia. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos por tan interesante ponencia. Y bueno, pues a nombre de todos mis compañeras y compañeros, nos despedimos de este bloque, pero bueno, no sin antes, pues tratar de mantener la comunicación con usted. Muchísimas gracias y un excelente día.